existe un silencio que no nace del miedo, sino de la vergüenza. Ese silencio tenía forma de ático en la casa grande de la Fazenda Santa Perpetua. Era un cuarto pequeño donde la luz llegaba apenas por una ventana cubierta de polvo y donde la llave dorada colgada junto a la puerta decía más que cualquier confesión. El ático prohibido de la casa grande, donde la señora escondía a su elegido, no era solo un lugar físico, era la cámara en la que se guardaban secretos que la sociedad prefería no nombrar. La fazenda se erguía sobre lomas de caña, blanca en la distancia como una promesa que oculta su propia sombra. Era 1847. Las noches olían a fuego de cocina y a hojas quemadas. Los jornaleros regresaban con los pies cubiertos de barro, y la vida dentro de la casa grande seguía con su ritmo pulcro. Sina Carlota Vieira, viuda del coronel Eusebio Méndez, dominaba ese ritmo. Elegantísima en su duelo, severa en su voluntad, famosa por sus ropas negras y por la llave dorada que llevaba siempre consigo. Nadie cuestionaba su porte, nadie miraba lo que ella no quería mostrar. Jerónimo llegó desde Río, comprado como mano para la muenda, joven y con ojos que guardaban historias de otros ríos. En la casa grande aprendió a moler, a callar, a levantar el cuerpo antes del amanecer. Pocos sabían su nombre. Los que lo sabían lo pronunciaban en voz baja, como quien nombra una herida. Al poco tiempo, la señora decidió que Jerónimo debía vivir en el ático. Argumentó que estaba enferme, que la transformación del clima requería aislamiento. Mas la palabra que ocultaba la verdad fue otra: posesión. En el ático, Jerónimo dejó de pertenecer a la comunidad para pasar a ser propiedad privada, un objeto que la casa no debía exhibir en público. El ático era apenas un cuarto con suelo de tablas que crujían, una pared inclinada y una pequeña ventana que dejaba entrar la luz en franjas. Allí, bajo mantas y con la respiración contenida, Jerónimo aprendió una nueva geografía, la de la espera. Sus días se volvieron cuentas de una oración muda, sus noches un mapa de sombras. Llegábanle platos fríos y palabras que pretendían ser consuelo y que, en su suavidad, eran órdenes. La resignación que se vio en su postura no era aceptación, era la única arma que los cuerpos censurados encuentran para sobrevivir. En la senzala, Felizmina fue el hilo que mantuvo la memoria viva. Cocinera de largas horas y mirada aguda, ella fue quien primero notó la ausencia transformada en secreto. Lo vi una vez, decía, y cuando hablaba lo hacía como quien entrega un testigo. Me asomé con el plato, no podía mirarlo. Los ojos de los esclavos ya ven con otra luz, pero los suyos eran niños y adultos a la vez. Los murmullos que salían de la cocina se convirtieron en relatos que circulaban junto al café. Algunos hablaban de hechicería, otros de una perversión que invertía la lógica del poder, la señora que escogía su propio elegido. Las voces de quienes trabajaban la tierra recogían esas historias en la noche, las acomodaban en canciones y las repetían para que no fueran arrancadas por el viento. La comunidad de esclavos fue, en ese tiempo, una red de observación silenciosa. A plena luz, muchas cosas debían fingirse. En la penumbra, en cambio, los nombres eran pronunciados y las memorias compartidas. Allí, entre ollas y trapos, se cantaban fragmentos de otras tierras para sostenerse, pero también se tejían planes de cómo nombrar lo innombrable. Felizmina recordó cómo Jerónimo, en una de las pocas horas que le permitieron salir al patio trasero, tarareó una canción de su madre. No era una melodía de resignación, contaba ella, era de quienes se saben humanos aun cuando otros los reducen a objetos. La llegada del padre Estebao alteró el aire de la fazenda. Hombre de sotana ajada y mirada inquisitiva, no era un clérigo mundano. Sentía que la fe debía pesar en la acción. Había oído rumores y, movido por una mezcla de curiosidad y deber, comenzó a rondar la casa. Observó cómo la señora mantenía su fachada más impecable que nunca,
Misas privadas, limosnas contadas, un rostro siempre compuesto. Pero cuando preguntó sobre la salud de Jerónimo, recibió excusas higiénicas y frases que sonaban convincentes por su precisión. El sacerdote insistió, solicitó ver al joven. La petición candente de alguien que no se contenta con la apariencia encendió la tensión. Carlota cerró los ojos y negó. No mostraría lo que la daba poder. Afirmó que el aislamiento respondía a un cuidado médico, que la fragilidad era una marca que no debía exhibirse a curiosos. Padre Estebao sintió la futilidad de sus razonamientos, pero creyó que con su autoridad podría abrir el cuarto. «Si tu conciencia teme, préstame la llave», dijo una tarde, cuando la casa parecía estar en letargo. Ella negó otra vez, y le dejó la palabra. Denunciar, denunciar sin pruebas podía abrir un escándalo. El sacerdote, firme en su convicción, escribió cartas, intentó movilizar la mirada pública, llevó voces de la comunidad a oídos que podrían preguntar para exhibir. La casa se cerró aún más. En la cúpula del poder doméstico, la reputación era el elemento más sensible. Un rumor descompuesto podía destruir amistades de salón y alianzas de negocios, así que la defensa se volvió profesional. Carlota tejió su argumento con el mismo cuidado con el que guardaba la llave dorada. Enseñó a la gente la cara que convenía ver y dejó el ático para los crímenes del corazón. El sacerdote, impotente, comenzó a sentir que la religión a veces mira y tiembla, pero no siempre cae. En esa debilidad se alojaba la complicidad de quienes miraban hacia otra parte. La promesa de libertad, así fue como se creó la esperanza en una noche que nadie olvidaría, llegó en forma de un gesto, un caldo caliente, servido con la misma mano que antes cerraba la puerta. Alguien dentro de la casa dijo que la señora habló de posibilidades, que pronunció la palabra libertad como quien lanza una moneda al aire. Era la noche en que Jerónimo, cansado de la espera que erosiona la esperanza, creyó en una verdad ofrecida. Bebió del caldo con la ingenuidad de quien entiende que un acto pequeño puede redimir muchos. No fue libertad lo que encontró en esa cuchara. La escena que siguió no precisa de detalles para destrozar la imaginación. El cuerpo que había callado, que había adoptado una paciencia forzada, dejó de respirar. La muerte fue rápida y la mano que ofreció la promesa fue quien selló el silencio. La facenda sostuvo la versión oficial: tuberculosis, enfermedad que consume sin pedir permiso. En la noche, con el olor del café recién descubierto y la tierra húmeda de la plantación, los que sabían cavaron una fosa oculta entre los surcos de las plantas de café. Enterraron allí a Jerónimo con más cuidado del que la justicia le había prometido, y dejaron sobre la tierra un pacto de silencio que algunos juraron romper. La comunidad no olvidó. Felizmina y otros resistieron con lo único que les quedaba: la memoria oral. En las cocinas, en las noches de guardia, en los viajes a las vecindades, la historia de Jerónimo se multiplicó. No era una anécdota sensacional, era una verdad que exigía nombrarse. Cada repetición era una limpieza de polvo de la llave dorada, una forma de airear el ático que la casa quería mantener cerrado. Se hablaba, se cantaba, se tallaba el recuerdo en la corteza de los mandacarus para que los vientos no lo borraran. Mientras tanto, la vida pública de Siná Carlota siguió intacta. Asistió a misas, sostuvo desayunos y mantuvo el luto pulcro de las mujeres de la alta sociedad. Sus donativos continuaron, sus visitas a la capela fueron registradas en los libros con la precisión de quien se protege con la reverencia. Nadie la señaló con la crudeza del desprecio. La ley no vino a preguntar por lo que se había escondido debajo de las tablas del ático. La impunidad construyó su red y la reforzó con miradas que prefirieron la paz del orden a la tarea de enfrentar la violencia que lo sostenía. Pero hay silencios que no resisten la repetición constante de acusaciones y culpas. En la noche, algunos comenzaron a escuchar pasos donde ya no debía haber nadie.
cortinas que se movían ajenas al viento, sombras que se alargaban en la pendiente del tejado. La gente del campo hablaba de un rumor: la culpa no puede enterrarse tan hondo como los cuerpos. Para unos era un cuento que se contaba para asustar a los niños, para otros la primera grieta en la fachada de la señora. La culpa fue, como siempre, una compañía íntima. Carlota empezó a perder la compostura. Había noches en las que mantenía la mirada en la puerta del ático, como esperando una respuesta que no llegaría. Aquello que antes le daba poder comenzó a actuar como piedra de molino. Sus manos, siempre tan certeras, temblaban. En cartas que nunca enviaría, se leía la vacilación de una mente que negocia con la verdad no dicha. Padre Estebao, que no había olvidado las sospechas, volvió a acercarse. Recordó la promesa de denuncia que no prosperó y vio en la mujer una pena que ya no se podía exponer a la luz sin destruir más vidas. La Iglesia, interpelada por su propio ideal, se quedó a mitad de camino entre la defensa del inocente y la preservación de la paz social. Una noche de lluvia, según contaron los que se atrevieron a recordar, Carlota subió las escaleras que conducían al ático. No iba acompañada. Subió con la llave dorada en la mano, con la casa entera respirándole detrás como quien guarda secretos. Dicen que habló en voz baja, que pidió perdón a un cuerpo que había quebrantado su humanidad. No hay forma de saber si era arrepentimiento verdadero o la derrota de la vanidad. Lo que sí se sabe es que aquella madrugada la encontraron colgada, con la llave aún en el bolsillo del camisón. La versión oficial habló de una locura súbita, de una pena que la venció, y la casa respiró aliviada ante la desaparición de la mujer que mantenía su poder en un cuarto clausurado. El tiempo pasó y la fazenda cambió de manos. La casa grande, símbolo de una estructura social que se tambaleaba, fue vendida. Con el tiempo vinieron las máquinas, el interés por nuevas formas de cultivo y la decisión de demoler lo que quedaba de la vieja estancia. Fue entonces, al abrir el suelo de la cocina y levantar las tablas del ático, cuando se encontraron huesos que no estaban registrados en ningún libro. Los huesos hablaban sin lenguaje, revelaban la presencia de un entierro que no tenía ceremonia pública, una vida que se había ido sin nombre oficial. El hallazgo no devolvió la justicia que Jerónimo merecía, pero ofreció algo que las iglesias y las autoridades no supieron dar: una verdad material, un soporte contra el borrado. La noticia corrió y las bocas que hasta entonces habían silenciado comenzaron a relatar con más convicción. Felizmina, ya vieja, se sentó junto a la fogata y contó la historia de nuevo, esta vez con la calma de quien ha decidido convertir su voz en testamento. No olviden lo que hicimos y lo que nos hicieron, decía, y su voz actuaba como una sentencia distinta, no para castigar, sino para recordar. El fantasma al que muchos aludían nunca fue otra cosa que la verdad que no cesa. Una verdad que vuelve por los agujeros que la sociedad cree tapar con cemento y decretos. En la memoria colectiva, la presencia que se sentía en el ático no era un espíritu vengador, sino la insistencia de un nombre propio que se niega a desaparecer. La imagen del fantasma fue una metáfora poderosa, la sospecha, la culpa, la voz de quien fue silenciado que resurge para reclamar reconocimiento. El relato de la fazenda se dispersó en redes de personas que pasaban la palabra de boca en boca, vecinos, trabajadores, hijos de quienes habían sido testigos. La memoria, como insistió Felizmina, es una resistencia. Recordar no devuelve la vida ni corrige todas las injusticias, pero preserva la dignidad de quienes fueron negados. En la narración que ella mantuvo viva, Jerónimo no fue un objeto más, fue un nombre completo, con familia, costumbres y canciones. Su historia, contada con respeto, se convirtió en un antídoto contra el borrado. Hoy, cuando se habla de la Fazenda Santa Perpetua, el ático surge como símbolo. La llave dorada ya no cuelga en la pared. ¿Acaso esté en un museo o en manos de alguien que la guarda sin orgullo ni vergüenza?
Lo que quedó fue la lección. Las casas grandes pueden mantener intacta su fachada, pero la historia se encarga de abrir las puertas que se pretenden cerradas. La memoria colectiva, sostenida por voces como la de Felizmina, actúa como archivo para quienes ya no pueden hablar. No se trata de señalar solo a una mujer. Se trata de entender cómo una estructura social otorgó en su tiempo el poder que permitió la tragedia. Es deber de la memoria señalar los circuitos de complicidad, la indiferencia de quienes preferían la calma ante el ruido de la verdad, la tibieza de instituciones cuyo deber moral fue interpelado y que eligieron mirar al costado. Reconocer eso es parte de la reparación simbólica que exige la historia. Si esto te toca, suscríbete y comparte para que estas historias no se borren. Que la historia del ático prohibido de la casa grande, donde la señora escondía a su elegido, sea entonces un llamado a nombrar, a no mirar hacia otro lado, a escuchar a quienes siempre han sabido algo que el poder intenta callar. No prometo que la memoria devuelva lo perdido, prometo que nombrar es un acto de justicia íntima, restituye la humanidad aunque la ley tarde en hacerlo. Las generaciones venideras, cuando pasen por ese lugar, deberán recordar que debajo de las tablas hubo más que silencio, hubo un cuerpo, hubo una mano que cavó en la noche, y hubo voces que no se resignaron a olvidar. Felizmina murió con el relato instaurado en las bocas de su comunidad. Algunos niños aprendieron a pronunciar Jerónimo como quien enciende una vela. Las historias se hicieron materia, libros, relatos, pequeñas placas que a veces nadie lee, o, en otras ocasiones, obligan a detenerse. La memoria es resistencia, porque impide que la repetición silenciosa vuelva a naturalizar la violencia. El nombre del joven enterrado entre las plantas de café reclama nuestra atención hoy, como un espejo. ¿Qué silencio sostenemos en nuestras casas? ¿Qué llaves doradas guardan secretos que preferimos no revelar? Recordar no es venganza, es la obligación de quienes escucharon para que lo que fue vivido no vuelva a ocurrir en la sombra. Comparte esta historia con quien creas que debe escucharla y escribe desde qué ciudad o estado la escuchas. La memoria colectiva se fortalece cuando se nombra la distancia entre nosotros y los hechos, cuando se reconoce que la historia no está lejos sino cerca, en las estructuras y en los silencios que heredamos. Que el ático de Santa Perpetua siga siendo una advertencia. El silencio puede sostener poder, pero la memoria, cuando se pronuncia, lo deshace.